profe nomás. No le vamos a hacer nada malo. Bueno, denme un segundito. Voy a activar las presentaciones mientras los esperamos a Gianluca. Bueno, comenzamos entonces. Bueno, espero que esté todo bien ya, todos bien, de salud y en todo sentido. Ahora les contamos eso, miren, no se preocupen porque estaba esperando nomás que se sume gente, cosa de explicar de una vez. Nosotros tenemos el calendario académico con la fecha del examen hoy. Nosotros hemos hecho por ahí una consulta de poder moverlo al examen. Lo ideal sería tener por lo menos 2 clases más para tener un poco más de temas completos. La verdad que nos responden que se complica el calendario. Bueno, generalmente las clases suelen comenzar también la primera semana, incluso de agosto. Entonces lo que vamos a hacer es, lo que decidimos hacer es, nosotros vamos a entregarles un trabajo con la modalidad de un caso, pero no un caso que tiene media carilla, un caso que tiene 2, 3 hojas, en algunos casos 10 hojas, para que ustedes lean, analicen. Lo vamos a hacer en grupo con unas preguntas a modo de aplicación de la teoría. O sea, ustedes lo van a poder hacer con los PowerPoint, con el libro que si bajaron de internet, con las grabaciones. O sea, lo pueden hacer a libro abierto. No tiene nada de complicado el trabajo, más que... ¡ay! ¿Se apagó la cámara? Se me salió la imagen acá nomás del que estaba por adjuntar un power. Perdón, les decía que no tiene nada de complicado el trabajo, en el sentido que todo lo que ustedes necesitan hacer es poder aplicar en un ejemplo práctico en lo que nosotros vimos en clase. O sea, todos los temas que vimos, que vamos a terminar de dar hoy, que es la última parte de globalización y niveles de integración. Entonces nosotros se los vamos a entregar hoy cuando termina la clase. Y le vamos a dar
una cantidad de días para elaborarlo y ustedes nos lo van a tener que entregar para poder corregirlo. Miren, hay un material que está digitalizado, pero es muy pesado y la verdad que no lo pude... no lo pude cargar en el aula, porque acá el aula me permite mandarles archivos. Yo estuve, antes de que arranque la clase, viendo si funcionaba el sistema, porque yo veo que no está la cantidad de alumnos totales en los grupos de WhatsApp. Yo tengo una lista de 46 inscritos, que no tenemos esa cantidad en los grupos de WhatsApp. Entonces les mandé un mail colectivo que me permite el sistema mandar un mail a todos los inscriptos en la materia que dice mail de contacto. Yo lo que les pediría es que, bueno, nos respondan ese mail, porque la gente que no se conectó al grupo de WhatsApp, pero tengo el mail registrado, se lo vamos a mandar a ese mail. Por ahí hay gente que en realidad no está cursando, está inscripta igual, bueno, pero necesito notificarlo de la actividad. Así que bueno, sí, por WhatsApp. Lo que pasa, Víctor, es que me queda gente afuera y la verdad que no quiero eso. Entonces, no terminamos de resolver cómo mandar las cosas de un solo método. O sea, sinceramente hay 30 personas en el WhatsApp y tengo 40 esa lista. Entonces, bueno, ese es un problemita que no estamos pudiendo resolver con la cantidad de alumnos que son, y algunos les estamos mandando correos que nos permite el sistema, pero no nos están respondiendo. Yo estimo que hay gente que no está cursando. Pero bueno, a todo esto, no estoy compartiendo nada, no se preocupen. Estoy yo nomás explicándole la modalidad. Bueno, vamos a arrancar con... Bueno, fíjense que yo les mandé 18:30, 18:45 un mail del sistema de la plataforma que tenemos. Les mandé un mail a toda la clase. Así que decía mail de contacto. Así que fíjense nomás, por favor, les voy a agradecer que miren y me comenten si lo recibieron. Bueno, vamos a empezar vamos a continuar la clase. Luego, un pequeño cortecito de recreo que siempre hacemos, seguramente se va a seguir sumando gente. Luego, unos minutos antes de que termine la clase, vamos a retomar este tema explicándoles la modalidad de grupos, porque bueno, tenemos que trabajar con grupos de alumnos. Así que yo les pido, bueno chicos, les pido, si no reciben, fíjense en el trayecto de lo que va de la clase. Si no reciben, me van avisando. Sí, es imposible hacer individual porque son casos y son largos, pero lo pueden hacer, tranquilamente lo pueden hacer en grupo al trabajo. Bueno, arranco con la clase. Mientras se conecta, no sé qué está pasando con Gianluca. Aparentemente hay un problema de conexión. Bueno. Hola Gianluca, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Estaba con un problema, por eso no me podía conectar. Tranquilo. Estamos charlando nomás todavía. Yo estoy... Denme un segundito. Bueno, miren, no estoy pudiendo yo... agregar mi imagen. Cierro y vuelvo y arranco. Denme un segundito. Bueno, arrancamos. ¿Me están viendo? Estamos... Gianluca, ¿estás también ahí?
Sí, se ve. Bueno, bueno. Sí. Vamos a arrancar, vamos a continuar el tema donde había quedado Gianluca, que era, bueno, fue la última parte de globalización y habíamos arrancado explicando el proceso de integración. Acá ya comparto mi... Bueno. Esperen que aparentemente se está cargando. Medio lentos. Está muy lento nomás el compartir pantalla, chicos. Estoy intentando y me queda pensando acá el compartir mi pantalla. Así que vamos a intentar de nuevo. No sé si ustedes llegan a ver ahí la pantalla. Yo no me deja. Gente, les pregunto a los que por ahí veo que están comentando que no recibieron el material, si se pudieron unir al grupo, ¿por qué medios lo solicitaron? ¿Por correo? Bueno, reitero los números de teléfono. Acá. Disculpen que corte con esto, pero me están preguntando y me parece que uno de los números de teléfono para que se unan al grupo, porque aparentemente yo hoy mandé un mail a las 18:30 y me están diciendo que no les llegó. Por favor, la gente que no está en el grupo, que se una, o sea, por favor, únanse a los grupos. 13, reitero los números. Acá, profe, acá yo voy a pasar el link del grupo. Sí, por favor, inclusive en algunos casos me habían escrito, yo le pedí que por favor se unan al grupo, me escribieron por WhatsApp, porque es más fácil, por una cuestión de, son 46 y la verdad que a mí me da miedo de dejar de contestar algún correo o algo. Estuve hablando con las personas que me escribieron, pero al ser tantos que no nos queda alguna persona sin poder responder. Bueno, miren, no sé si ustedes están viendo la pantalla compartida. A mí me dice que la pantalla se está compartiendo, pero no me permite ver no veo que estén viendo el archivo, el PowerPoint. ¿Ahí? Ahí está perfecto, ahí. Ahí se ve entonces. Bueno, si se está viendo entonces el PowerPoint ahí. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, habíamos quedado en la integración. Yo ahora no los puedo ver a ustedes en la pantalla, pero no importa, está muy lento y se pone muy lento, así que si modifico la manera de ver, tengo miedo que me descomparta la imagen y otra vez tardemos un montón. Bueno, Gianluca, te pido que me avises si en algún momento se deja de ver la presentación y yo arranco y arrancamos en todo caso.
Y en todo caso, si los chicos van preguntando, que me hagas el favor o si quieren hablar, que les habilites el micrófono o que nos vayas pasando las preguntas y los vamos contestando. Bueno, de nuevo la pregunta es, ¿qué es la integración? O sea, ¿qué objetivos tiene? ¿Qué efectos causa? La integración es, ya habíamos dicho, cuando dos o más países, geográficamente cercanos o no, deciden, voluntariamente por supuesto, unirse, acordar, relacionarse de manera más profunda, integrarse, bueno, como su nombre lo indica, con el objeto de potenciar sus condiciones de recursos naturales, potenciar sus condiciones de cercanía, puede ser de costos, de recursos naturales, de recursos complementarios, de tamaños de mercado, es decir, un país que tiene una gran capacidad de producir un bien o un producto y el otro tiene una gran capacidad de consumo, entonces se potencian mutuamente. Entonces los objetivos básicamente son mejorar o potenciar las condiciones y los recursos que tienen estos países, que en varios sentidos: recursos naturales, recursos humanos, recursos geográficos, en el sentido de mercados, de cercanía, de lugares de producción. Nosotros acá tenemos, por ejemplo, pensando en Argentina, tenemos en algunos casos 500, 600 kilómetros, 500 kilómetros, paso de los libres que limita con Brasil, que Brasil es un enorme punto de consumo. Nosotros tenemos a 300 kilómetros otro país, que es Paraguay, Asunción, que también tiene un consumo de muchos productos argentinos. Entonces, esos son algunos de los resultados prácticos de la integración. O sea, yo tengo una condición que, uniéndome con mi vecino, generalmente con mi vecino, lo voy a potenciar. Entonces básicamente el objetivo de la integración es unirse, integrarse para obtener beneficios, potenciar las ventajas y disminuir algún elemento que sea para mejorar para los países. Aclaramos siempre que generalmente la integración se realiza entre países que están cercanos, es decir, vecinos, al lado. No es una condición indispensable. Yo puedo tener un proceso de integración de dos o más países que están unidos físicamente por la geografía, y puedo tener otro que está en otro continente inclusive. Un ejemplo es, bueno, el caso de Mercosur, que tiene a Venezuela, bueno, por más que no está activo en este momento como socio, en un momento fue un socio pleno, completo, y no está geográficamente al lado como el resto de los otros 4 países: Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Esto en el caso del Mercosur. Bueno, los efectos generalmente son positivos del proceso de integración. Hay elementos de los efectos que se llaman creación de comercio, hay algo que se llama desviación, pero básicamente es el incremento del comercio entre los países que forman parte de la integración. Cuando yo hablo de integración, puedo encontrar palabras que me indican que un grupo de países hicieron esto de integrarse, que se llaman bloques o procesos de integración. Cuando yo hablo de un bloque integrado, hablo de un grupo de países que optaron por algún tipo de integración. Y ahora lo que les voy a explicar luego es los niveles, etapas o procesos, se los puede llamar de cualquiera de estas maneras, niveles, etapas o procesos que tiene la integración. Niveles, etapas o procesos también se lo puede denominar, que tiene la integración. ¿A qué se refiere esto? De acuerdo al nivel de compromiso que deciden hacer los países, pueden optar por integraciones donde el nivel de profundidad de ese intercambio, de ese proceso de trabajo en conjunto, puede ser en cuestiones muy básicas o pueden ser en cuestiones muy profundas que implican transformaciones de la economía de los países que pueden llevar años para que puedan
llegar a una unificación completa. Entonces nosotros tenemos los procesos de integración desde los más simples a los más profundos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué significa esto? Que hay países que optan por una integración que no tiene tanto compromiso, tanta profundidad o que no incluye tantas áreas, y otras que sí, que deciden apostar a un proceso de integración amplio, importante y con mucha profundidad, que significa una transformación enorme en cada país. Y cuando les vaya explicando, les voy a ir poniendo ejemplos, entonces ahí se va a ir entendiendo un poquito mejor. Bueno, todo lo que quieran ir preguntando, lo van escribiendo y lo vamos leyendo. ¿Qué es la zona de libre comercio? ¿Alguien escuchó qué es la zona de libre comercio en algún momento y lo quiere comentar? Ahí José Antonio comentó el ALCA, NAFTA. Sí, esos son ejemplos. Sí. Sí, mientras vos explicabas, yo no quería interrumpir. Está. Bueno, esos son ejemplos. Nosotros podemos decir Mercosur, podemos decir ASEAN, podemos decir bueno, NAFTA, podemos decir CARICOM, podemos decir la Unión Europea, podemos dar. Esos son nombres de distintos procesos de integración de distintos lugares del planeta. Pero básicamente cualquiera de esos, podemos seguir mencionando ejemplos, están enmarcados en algunas de estas, significan que algunos de esos están marcados en alguna de estas etapas. O es una zona de libre comercio, o es una unión aduanera, o es un mercado común, o puede ser una unión económica y monetaria. Bueno, vamos a arrancar por la zona de libre comercio. Miren, chicos, hay algunos autores que subdividen más las etapas de integración y incluyen etapas anteriores, y otros dividen la última etapa en dos fases. Básicamente, la zona de libre comercio es el proceso de integración que reúne las características más determinantes, digamos, de un espacio de libre comercio. La etapa anterior son situaciones de preferencia arancelaria, no llegan a ser acuerdos de una magnitud importante que impliquen tanto compromiso de los países. Entonces, por eso generalmente arrancamos por la zona de libre comercio, porque las etapas anteriores son acuerdos de preferencias arancelarias, pero son muy puntuales, que tienen los países con otros países. A partir de la zona de libre comercio ya implica un nivel de profundidad que requiere el compromiso de las partes por igual. Les voy a explicar qué es una zona de libre comercio, si lo quieren anotar o lo van a ver después en las clases. Una zona de libre comercio, de nuevo les repito, la introducción se las voy a repetir todas las veces, es cuando dos o más países, geográficamente cercanos o no, se unen para disminuir o eliminar las restricciones al comercio exterior entre sí. Se unen para disminuir o eliminar las restricciones al comercio exterior entre sí. ¿Qué significa esto? Yo hago un acuerdo con el país, yo soy país A, Gianluca es el país B y José Tamara es el país C. Nosotros A, B y C nos ponemos de acuerdo para entre nosotros tres disminuir los derechos de exportación y de importación, en este caso, digamos, entre nosotros. ¿Qué significa esto? Cuando el país A le vende al país B, cuando el país B le vende al país A y el C le vende al A o el B, los derechos de importación entre esos tres países se eliminan o se reducen. Por eso decimos, cuando dos o más países, geográficamente cercanos o no, se unen para eliminar o disminuir las restricciones al comercio exterior.
que básicamente tiene que ver con, nosotros habíamos visto que las restricciones, una de las restricciones más importantes de los dos tipos que existen son las de tipo arancelarias. Bueno, en este punto es un acuerdo para eliminar restricciones al comercio exterior. Básicamente lo que se elimina es el impuesto o se reduce un impuesto, que tiene que ver, reitero, con el impuesto al comercio exterior. Es decir, siempre cuando intervengan entre estos tres países, obviamente operaciones de comercio exterior. No tiene nada que ver los impuestos que cada país tenga. Es decir, cada país, A, B o C, va a mantener internamente su estructura impositiva porque no tiene nada que ver eso con un acuerdo de libre comercio o con una zona de libre comercio. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende hasta acá? Sí, dicen los chicos. Se reducen los impuestos, ¿se entiende? Bueno, ok. ¿Listo? ¿Continuamos? Me quiero asegurar de eso nomás porque como no les veo las caras, yo me las imagino durmiendo, qué sé yo. No, mentira. Bueno, entonces decimos que los países hacen un acuerdo para eliminar los impuestos al comercio exterior entre sí. Pero para los otros países que no son A, B y C, cada país mantiene una estructura impositiva externa propia. Es decir, si nosotros nos vendemos entre el país A, B y C, que formamos parte del acuerdo, no sé, vamos a suponer cereales, entre nosotros tres no tenemos impuestos al comercio exterior cuando la mercadería, el producto circula entre los tres países. Pero ahora bien, el país A decide comprar e importar un producto que no proviene de ninguno de los otros dos vecinos con los que tiene el acuerdo de libre comercio. Le importa al país Z. Cuando realiza esa operación, este acuerdo comercial o este impuesto que se paga entre el país A y Z es independiente, o sea, puede tener el impuesto que acuerden los dos países A y Z. ¿Por qué? Porque la disminución de impuestos y de restricciones al comercio exterior es solamente con los países que integran la zona de libre comercio. Y dijimos que la zona de libre comercio la integramos tres países. Dijimos Claudia, Gianluca y Tamara. Entre nosotros, cuando nos vendemos y nos compramos, los impuestos al comercio exterior son 0, por ejemplo. Pero si yo le compro a Víctor, yo acuerdo con Víctor el arancel que desee. Víctor le puede vender después a Gianluca, o sea, al otro país, también va a tener el impuesto que esos dos países acuerden. ¿Por qué? Porque el acuerdo de eliminar las restricciones al comercio exterior se denomina intrazona, entre los países que integran la zona de libre comercio. ¿Preguntas? No, nada. Ahí están escribiendo. ¿Cómo? Ahí Víctor tiene la pregunta, dice. Bueno, si quiere el micrófono, escribir. Están escribiendo. Bueno. ¿Una unión aduanera puede ser parte de la Unión Económica y Monetaria? ¿Cómo? ¿Una unión aduanera puede ser parte de una Unión Económica y Monetaria? No, porque es unión aduanera, es un proceso de integración menos complejo. Les explico qué es la unión aduanera. A ver, la idea es que cuando les vaya explicando para que lo entiendan mejor, por ahí los chicos que estudian ciencias de gobierno vieron esto seguro en algún momento.
pero por ahí los chicos que están viendo de las otras carreras, este es su primer contacto, entonces no van a tener tan claro por ahí las diferencias y demás. Entonces estamos tratando de explicarlo de la manera más básica posible para que todos, los que tienen el primer contacto con estos temas, lo puedan comprender, y después vamos a ir viendo caso por caso y explicando las diferencias o ejemplificando con algunos bloques. Entonces, la pregunta es si sobre el libre comercio tienen alguna duda. Y la segunda pregunta es si ustedes conocen alguna zona de libre comercio que hayan escuchado hablar, antes de que le digamos nosotros los ejemplos. ¿O qué les parece que pueden asociar? Miren bien, zona de libre comercio. También conocido en algunos casos como tratados de libre comercio, pero básicamente es este nivel de integración. Libre comercio, donde las partes deciden entre sí eliminar o reducir las restricciones al comercio exterior entre los integrantes del espacio este. Ahí Víctor pone Uruguay y Argentina. No, ese es otro ejemplo. Una zona de libre comercio, por ejemplo, o tratado de libre comercio, lo tiene el NAFTA. Luis. Estados Unidos, México y Canadá. ¿Cómo? Luis pregunta, ¿la Unión Europea? No. Todos esos ejemplos que ustedes están pensando van a ser válidos, pero para otros niveles de integración. Y en realidad yo les estoy haciendo pensar, entonces ustedes van pensando y van tirando ejemplos. En esos casos no son ese nivel de integración. Ni Argentina con Uruguay, ni la Unión Europea, porque esos son casos de otros tipos de niveles de integración que son un poquito más profundas. Le doy un ejemplo de la zona de libre comercio: Estados Unidos, Canadá y México, el denominado NAFTA. Cumpliría de lo más conocido para nosotros este esquema, zona de libre comercio. Es el más conocido para ustedes. Hace 30 años existía en Latinoamérica un espacio que se sigue llamando, digamos, se transformó, pero hace más de 30 años, hace 40 años existía algo que se denominaba ALCA, que significaba Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, donde la integrábamos prácticamente toda América del Sur: Colombia, Perú, Uruguay, Paraguay, Argentina. Pero después se fue transformando. Actualmente la más cercana, la zona de libre comercio más cercana a nosotros como región, es la que la integran el Tratado de Libre Comercio que tiene Estados Unidos, Canadá y México. ¿Puedo seguir con la Unión Aduanera si no hay otras preguntas? ¿Avanzo? Sí. Bueno, Unión Aduanera. Le voy a contar el mismo versito siempre en la primera parte, el mismo relato. Cuando dos o más países, geográficamente cercanos o no, hasta acá es lo mismo, se unen o se integran para eliminar las restricciones al comercio exterior. Hasta acá es lo mismo. Pero le suman otra característica de un compromiso mayor, que es agregarle la situación de unificar una política arancelaria externa. ¿Qué significa esto? Dijimos, la primera parte, cuando dos o más países geográficamente cercanos o no se unen para eliminar o reducir los aranceles, las restricciones al comercio exterior. Hasta acá es lo mismo. Les conté lo mismo que en lo anterior. Más, y acá hay que mentalmente agregar un signito más y decir que la Unión Aduanera además tiene la característica de que los integrantes de la Unión definen una política
externa común. Una política externa común en cuanto a aranceles. Una política externa común en cuanto a aranceles. Les vuelvo a poner el ejemplo. Vamos a ir con el ejemplo A, B y C toda la tarde. Volvemos al ejemplo A, B y C. País A, Claudia. País B, Gianluca. País C, Tamara. País A, B y C. Cuando A, B y C nos vendemos, compramos y vendemos entre los tres, los aranceles al comercio exterior entre nosotros dijimos que eran ¿cuánto? ¿Cómo se manejaba esto? Díganme ustedes ahí. Ahí, Vic. ¿Me escuchás? ¿Sí? Te hizo una pregunta. Política arancelaria externa se refiere. No te escucho. Bien. Gianluca, deja el micrófono al lado cuando lees la pregunta, toda la pregunta, porque te va a venir el micrófono. Política arancelaria externa se refiere a los países que no integram la Unión. Exacto. Significa, bueno, la primera pregunta que yo hice fue que no me respondieron todavía y dijimos que en el caso de A, B y C, cuando vendían y compraban, importaban y exportaban entre sí, ¿cómo eran los impuestos entre ellos tres? ¿Cómo eran los impuestos? ¿Iguales entre sí? Y de común acuerdo. Si es cero para todos. Si es 5%, es 5% para los tres. ¿Puede ser? Dijimos que los aranceles se eliminan o se reducen entre los integrantes. Entonces, si es cero para los tres. Cuando A le vende a B, B a C, C a A, es 0. O 5, pero para todos lo mismo. Para A, B y C siempre los mismos impuestos cuando se compran y se venden entre sí. Decíamos que cuando aparecía un cuarto país acá, aparecía el país Z y le vendía a alguno de estos tres países, ya cada uno tenía el impuesto que acordaba. Si A le quería cobrar al cuarto país, al país Z, 5%, bien. Si por ese mismo producto al mismo país B le quería cobrar el 15%, bien también. Y si el país C le quería cobrar 23%, también bien. Eso era en la zona de libre comercio. Cuando los países deciden realizar una unión aduanera, significa que esto se elimina. Ya cada país no le cobra a los que son de afuera del bloque lo que quieren, sino que se ponen de acuerdo A, B y C y definen algo que se llama política arancelaria común. Algo que es conocido con el nombre de arancel externo común. Arancel externo común. ¿Qué significa? Que ahora en más, en la unión aduanera, todos los países que le vendan Z, el país Z, el país J, el país H y todo el abecedario que le venda A, B y C, siempre va a pagar el mismo impuesto cuando alguno de estos países lo importa. Es decir, le compran a Z, A le compra a Z, el impuesto va a ser el 20. Vamos a poner un ejemplo. B le compra a Z, el impuesto va a ser el 20. C le compra a Z, el impuesto va a ser el 20. ¿Por qué? Porque las partes ya resignaron un poquito más, los países resignaron un poquito más, se profundizó más, hicieron un trabajo de unificar un criterio arancelario para con los terceros. Porque hasta acá estaba genial. Ellos, cada uno tenía entre sí una ventaja, hasta en la zona de libre comercio. Cada uno tenía una ventaja entre ellos. Pero
tenía cada uno la libertad de, con los países que no fueran del bloque o de la región, definir un impuesto al comercio exterior que cada país decidiera. Cuando deciden definir una unión aduanera, cada país, A, B, C y D, lo que hace es resigna. ¿Por qué? Porque acá hay un procedimiento de compensación de alguna manera impositiva, porque imagínense, el país que le cobraba Z el 30%, tiene que hacer una resignación de impuestos. Y el país que le cobraba 5 dice, bueno, yo ahora en realidad voy a recaudar más, pero quizás antes el valor del impuesto va a ser más alto, pero antes quizás tenía mucho más flujo de comercio, porque el impuesto era bajo. Y el otro país te puede decir, bueno, yo la verdad que ponía un impuesto intermedio, entonces estaba en el medio de lo que hacían mis vecinos. ¿Qué es lo que hacen en la Unión Aduanera? Se ponen de acuerdo y realizan un proceso de definir un arancel externo común. Significa que todos los países que le vendan a los países del bloque A, B y C siempre van a tener el mismo arancel a la hora de importar. Esto se explica en el pizarrón con un mapita, dibujamos, sumamos, bueno, es súper 200 veces más sencillo. ¿Se entiende esto? Sí, siempre. Bueno, me alegro entonces. Bueno. ¿Seguimos entonces con el mercado común? Sí. ¿Mm? Lo que es importante que le quede claro es que cada etapa toma las características de la etapa anterior, pero le agrega un proceso más. Es decir, la Unión Aduanera tomó todo lo que hizo en la zona de libre comercio y le agregó acciones, le agregó compromisos de los países, le agregó profundidad. Entonces, por eso decimos que obviamente el nivel de profundidad de la Unión Aduanera es más importante que la zona de libre comercio. Lo mismo va a ser el mercado común. ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es el mercado común? Les vuelvo a contar. Cuando dos o más países geográficamente cercanos o no se acuerdan entre sí eliminar o reducir los impuestos al comercio exterior. Definen un arancel externo común. Chan, hasta acá es lo mismo que la Unión Aduanera, ¿no es cierto? Más, acá le agrega un signo más y agrega dos acciones más. Primero, lo que le agrega al proceso anterior es la libre movilidad de los factores de la producción. Y acá le pregunto si se acuerdan qué son los factores de la producción. ¿Alguien lo tuvo que haber visto? Lo vieron todos. Los que vieron a principios de administración, administración 1, cuando vieron economía, principios de economía, tuvieron que haber visto qué son los factores de la producción, los factores productivos, que son 4. Factores de la producción. Capital, trabajo, tierra y capacidad empresarial, dice Julián. Ah, bien, parece que terminó el curso antes de ayer, no sé si economía o lo vio en administración. Tierra, trabajo, capital y empresario o capacidad empresaria. Estos son los factores de la producción. Tierra, trabajo, capital y empresario. Cuando ustedes lean en donde busquen, van a encontrar que el mercado común les dice permanentemente que, además de lo que ya les dije, o sea, las características de las etapas anteriores, le agrega la libre movilidad de los factores de la producción. Pero en realidad hay una cosita que no está explicada en este concepto.
Ahí ustedes dijeron que los factores de la producción son tierra, trabajo, capital y empresario. Bueno, imagínense, cuando hablo de tierra hablo de un inmueble, de un terreno, de un campo, ¿no es cierto? Y si yo estoy diciendo que, pensemos esto, pensemos entre todos. Si yo estoy diciendo que entre dos o más países yo voy a tener una libre movilidad de factores de la producción, ¿qué significa esto? Que yo puedo agarrar un terreno de 1 hectárea y lo llevo de Argentina a Chile o a Paraguay, perdón, a Paraguay, Uruguay o Brasil, agarro la hectárea, la subo en un camión y la llevo, traspolo un edificio de Brasil a Argentina. ¿Significa esto? Sí, me está diciendo el texto, el libro, Google, el doctor Google les va a decir lo mismo, que el mercado común, una de las características es la libre movilidad de los factores de la producción, y uno de los factores de la producción es la tierra, que puede ser un terreno, puede ser un edificio, puede ser una casa. ¿Cómo sería eso? ¿Tiene lógica esto? Ahí comentó Víctor, dice que puede ser un país que se puede instalar en otro sin restricciones con fines comerciales. Algo así. ¿Y el resto qué piensa? ¿Tiene lógica esto decir que existe una libre movilidad de la tierra? Cuando la tierra es una generalidad, estamos hablando de un edificio, de un campo, de una propiedad inmueble. Juan Santiago pone que en el Mercosur hay en el Mercosur por lo menos hay muchas restricciones de ese caso, dice. Bueno, yo lo que hice es una pregunta en realidad para que ustedes piensen, para que pensemos. Si yo tomo textualmente esta frase que dice que el mercado común es, ahora les voy a pasar una foto del libro para que vean que dice, el mercado común es una de las características es las que estamos empezando a explicar ahora, porque las otras ya vimos en las etapas anteriores, es la libre movilidad de los factores productivos, y decimos que uno de los factores productivos es la tierra. Si yo tomo textualmente esto, ¿significa que yo agarro un pedazo de tierra y lo llevo de un país a otro? Contéstenme por sí o por no, nomás la respuesta. Yo tomo un pedazo de tierra, 1 hectárea, y la llevo de Argentina a Uruguay. ¿Puedo hacer esto? Se necesita mucha carretilla, pone. Muchos camiones. No, dice Roy. Por lógica no puedo. No se puede. No. Esto no es tan literal, no es textual. Cuando se dice, lo van a leer en todos lados esto, en todos los libros, en todas las googleadas que hagan, de que el mercado común es la libre movilidad de los factores de la producción. Los factores de la producción son 4: tierra, trabajo, capital y empresario. Y los que se acuerdan muy bien de estos temas se van a acordar que los factores de la producción, cada uno tiene una retribución. Cada factor tiene una retribución. La retribución de la tierra, ¿qué sería? De la tierra, entiéndase propiedad, de nuevo, campo, edificio, departamento. ¿Cuál sería la retribución de la tierra? Que muchos de ustedes le están pagando, si no, bueno, ahora no sé, pero si no son de acá, su familia están en otro lugar y vinieron a estudiar, el alquiler o la renta. ¿Sí? La renta. ¿Cuál es la retribución del otro factor de producción? El trabajo. Salario. Exacto, el salario o el sueldo. Trabajo, salario o sueldo. Perfecto. ¿Cuál es el otro factor? Capital. ¿Cuál sería la retribución?
Yo pongo 100.000 pesos en el banco y voy y retiro en 3 meses. Si Dios me ayuda y está todavía la plata, no, sí va a estar y está. ¿Qué tengo ahí? Exacto, entonces la retribución del capital es el interés. Y el último, que muchos de ustedes seguramente van a hacer en 5 o 10 años cuando nos encrucemos, del empresario o del emprendedor, ¿cuál sería la retribución del empresario o de la capacidad empresaria? Beneficios. Un empresario pone un negocio. ¿Beneficios? Beneficios, dicen Camila, Renzo. Ganancias. ¿Sí? Perfecto, beneficios, ganancias. Bueno, ahí está. Dicho por ustedes, el factor de producción es la tierra, la retribución es la renta, el factor de producción es el trabajo, la retribución es el salario, el factor de producción es el capital, la retribución es el interés, el factor de la producción es empresario, el empresario o la capacidad empresaria, la retribución es el beneficio o ganancia. Cuando leemos esto y nos dice el texto, nos dice Google, de donde saquemos, y dice que el mercado común es lo que dijimos anteriormente, más la retribución de los factores de la producción, no me está diciendo que yo puedo llevar la tierra de un lado al otro. Me está diciendo que lo que puedo mover, lo que yo puedo mover y tiene libertad de circulación, es la retribución de los factores de la producción. Es decir, si yo tengo una tierra, puedo mover la renta o el alquiler de un país a otro. Entonces, cuando lo piensan así, se entiende esto, porque taxativamente, así, explícitamente, yo no puedo mover los factores de la producción. Algunos sí, los trabajadores se pueden mover, el capital y el empresario también, pero me quedo colgada con uno, que es la tierra. Entonces, cuando hablamos de la libre movilidad de los factores de la producción, en realidad estamos diciendo que es la libre movilidad de la retribución de los factores de la producción. Y ahí entendemos que la renta se puede mover de un país a otro, también el salario, también el interés, también el beneficio. ¿Se entiende ahora esto? Sí, dicen. Y si no contesta el resto es porque entiende, después no nos pregunte porque 19 veces le preguntamos si entiende, porque podemos explicar 25 veces si no se entiende. Entonces yo pienso que si me dicen que se entiende, se entiende. Cualquier cosa vemos la repre, dice. Ah, bueno, claro. Yo lo que no haría nunca es mirar las clases, por favor. Si miro las clases me retiro. Me retiro. Porque uno planifica y siempre termina ocupando más tiempo para un tema. Siempre algo te saca del... Entonces, bueno, nunca es como uno lo planea, digamos, la clase o... Por ahí el examen, cuando uno da un examen, una clase, nunca es como lo planea, siempre pasa algo en el medio. Entonces, bueno, el mercado común entonces dijimos, voy a repetir completa la idea. Cuando dos o más países geográficamente cercanos o no, se unen para eliminar o reducir las restricciones al comercio exterior. Además, para definir la libre movilidad de la retribución de los factores de la producción. Más otra característica que es la unificación de políticas macro. La unificación de políticas macro. Dije macro, no dije macroeconómicas, Dije macro, repito, macro, no macroeconómicas. ¿Qué significa esto? Se unifican aspectos del macro generales de los países, por ejemplo, políticas migratorias, políticas culturales, políticas laborales, procedimientos aduaneros, procedimientos fronterizos. Eso significa, la economía es un aspecto que en este punto todavía no se llega a profundizar la integración o la unificación. ¿Por qué?
porque forma parte de otra etapa. ¿Cuál es el ejemplo del mercado común con el que tenemos que asociar este proceso de integración? El Mercosur. El Mercosur es un mercado común, por eso se llama Mercosur, porque es mercado común del sur, integrado por Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil. Ya habíamos hablado de esto en la clase pasada inclusive. Entonces el Mercosur tiene estas características. Cuando le digo la unificación de políticas macro, nosotros tenemos que pensar en algunos ejemplos y va a ser más fácil. Nosotros tenemos la unificación de las leyes laborales. El trabajo infantil para todos los países tiene la misma edad, digamos, o sea, tiene la misma normativa. Cuando hablamos de procedimientos migratorios, todo el proceso de ingreso, egreso de los países se hace de la misma manera. Tenemos una unificación de políticas aduaneras. Hay algo que tenemos en común, por ejemplo, Código Aduanero del Mercosur. Tenemos la unificación de políticas culturales. Vieron que tenemos los idiomas del Mercosur, español, portugués, guaraní. Entonces estos son ejemplos de unificaciones de políticas macro. Por supuesto que cuando hablamos de la economía todavía no están. Hablamos de políticas macro, no macroeconómicas. Preguntas. ¿No hay preguntas? Ah, buenísimo. No hay preguntas. Seguimos. Bueno, está bien. Vieron que los ejemplos que ustedes fueron diciendo se ubican en algún nivel de integración, pero cuando hablamos de Argentina y Uruguay, nosotros formamos parte del Mercosur. Nosotros formamos parte del Mercosur, es un proceso de integración que tiene 30 años, digamos, aproximadamente. Después vamos a estudiar en detalle en las clases que vienen por ahí el Mercosur, que es lo que a nosotros nos interesa, y muchos profesionales de Argentina trabajan, brindan servicios profesionales, justamente asistencias técnicas, capacitaciones, formación en países limítrofes, en Paraguay, en países en Uruguay. Entonces es importante que sepamos bien de qué se trata esto, digamos. No puedo, estoy dando clases, no sé si escuchan. Sí, la semana pasada estuvo guardada, por eso no. Y ya me dio pena dejarla guardada porque... Tiene hambre, dicen los chicos. Bueno. No tiene hambre, si ustedes la vieran lo que es. El problema es que ella es muy conversadora, ella cree que cuando yo hablo por teléfono se presenta también y habla, es muy... Bueno, perdón. Les decía, en realidad, en la práctica se dice, y entre los que trabajan los temas de integración, o por ahí los especialistas en integración, lo que nos dicen es como el mercado común, que sería el Mercosur, este bloque que Argentina integra, nosotros no llegamos a tener aún los componentes o la profundidad completa que tiene un mercado común. ¿Por qué? Porque todavía estamos en proceso y hay momentos en que el Mercosur avanza en todo las mejoras, digamos, la integración. Y hay otros momentos en los que se frena, se estanca, no quiero decir que retrocede, pero sí se frena. Entonces, lo que sostienen los especialistas en integración, que nosotros estamos transitando un proceso de pasar de una unión aduanera a un mercado común, que todavía no somos un mercado común pleno. ¿Por qué? Porque estamos en proceso.
y que nosotros tendríamos las características de una unión aduanera imperfecta, se dice. O sea, estamos en el camino, estamos en la transición de dejar de ser una unión aduanera a ser un mercado común. Cuando hablamos del Mercosur y todos estos puntos que nosotros hablamos, que yo les dije, bueno, tenemos un código aduanero común, tenemos definición de normas comunes para culturales, procedimientos aduaneros, transporte. Todo esto es fruto de de trabajos que se hacen en grupos, en consejos, de normativas, de resoluciones, de disposiciones que genera el mercado común y tiene que definir una norma, analizar una norma, debatirla, definirla y después implementarla. Entonces, es un proceso que lleva años y años y décadas. Entonces los procesos de integración no se generan, o sea, pueden tener un punto de inicio, pero no se generan lo firmo en el 2019, en el 2020 ya estoy reintegrado. No, todos los países tienen que ir haciendo un proceso de adaptación y tarda años y años. ¿Se entiende esto? Por eso, el proceso de integración es un proceso. Juan Santiago pregunta si la Unión Europea es un buen ejemplo de mercado común. La Unión Aduanera dejó de ser mercado común en 1994. La Unión Europea, estoy contestando, la Unión Europea dejó de ser mercado común en 1994, cuando era Comunidad Económica Europea. En 1994... con el Tratado de Maastricht, bueno, no importa el tratado, pasa. La Unión Europea es el único ejemplo que existe hoy día de el último nivel de integración, Unión Económica y Monetaria. El proceso que llevó a cabo la Unión Europea tiene 70 años. En un momento fue mercado común hasta 1994 y luego se transforma en Unión Económica y Monetaria. Hasta cuando fue la crisis de Grecia, después la de Portugal, bueno, sobre todo la de Grecia, era fantástica la Unión Económica y Monetaria, la Unión Europea. Después empezó a haber unas diferencias. Obviamente son enormemente diferentes las economías, las situaciones productivas, económicas, poblacionales de los países que integran la Unión Europea. No obstante, después de 70 años, o desde el 94 por lo menos, se mantiene como este esquema. En un momento se dudó no de eliminarla, pero de retroceder fases, como la cuarentena. Les explico primero, antes de responder exactamente ese ejemplo, yo les voy a explicar qué es la Unión Económica y Monetaria y vamos a usar ya el ejemplo que tenemos, que es el único que tenemos a nuestro alcance, que es la Unión Europea. Déjenme que les cuente primero. La Unión Económica y Monetaria es cuando dos o más países, geográficamente cercanos o no, se unen para eliminar o reducir entre sí las restricciones del comercio exterior. Hasta ahí está bien. Definir una política arancelaria común. Bien. Permitir la libre movilidad de la retribución de los factores de la producción y unificar aspectos que tienen que ver con la política monetaria, es decir, unifican la moneda. ¿Qué tiene la Unión Europea de moneda? El euro, dicen. Exacto. ¿Saben desde cuándo existe el euro? ¿2001? Pregunta. Exacto, 2001. 2001, sí. Más o menos ustedes nacieron en el 2001. Bueno, desde el 2001, 2002, en el 2001 convivían las monedas de cada país, es decir, convivía la peseta española con el euro, convivía la lira italiana con
con el euro, convivió el franco con el euro. Entonces, en el 2001 se hace la transición, en el 2002 la moneda está implementada, digamos. Ese proceso de definir una moneda común, todo este proceso de eliminar sus monedas nacionales en creación de una moneda común, fíjense, yo les dije en 1994, la Unión Europea deja de ser una unión económica, o mercado común, mejor dicho, un mercado común, y se transforma en una unión económica y monetaria. ¿Cuántos años pasaron? 6, 7 años por lo menos, ¿no es cierto? Entre 6 y 8 años pasaron. La unión económica y monetaria de la Unión Europea antes era mercado común, y antes llegó a ser unión aduanera. ¿Y cómo empezó? Como zonas de 2 o 3 países que tenían acuerdos de libre comercio entre sí, y después fueron integrando a los países. Y se integraron tanto que los chicos que vieron historia y demás no se hubiesen imaginado, o sea, que lo estudiaron, no se hubiesen imaginado que iban a estar todos en un mismo bloque. 20 o 30 años después o menos, un francés con un alemán y un polaco con un alemán, porque Alemania les arrasó París y demás cuestiones. Entonces nunca nos hubiésemos imaginado esas situaciones que hoy existen, que es la Unión Económica y Monetaria, que tiene el único ejemplo, que es la Unión Europea. Otra característica, además de la moneda común, es la definición de organismos supranacionales. Supranacionales, así se escribe, supranacionales. No es una suprema de pollo esto, sino supranacionales significa, un organismo supranacional significa que está por encima de las naciones, que significa que los países que integran la Unión Económica y Monetaria resignan simbólicamente su soberanía, creando un organismo superior a cada nación para que los gobierne. ¿Se entiende? No resignan un espacio en su territorio, sino resignan algo simbólico, que es: yo resigno una pequeña parte de mi soberanía en pos de un organismo que sea superior a cada uno de los países para que los gobierne. Ejemplo, el Banco Central Europeo, que es el que acuña, el que fabrica el euro. Ay, qué lindo trabajar ahí. El Banco Central Europeo, que está en Berlín, por supuesto, que está en alguno de los países que integran la Unión Económica y Monetaria, pero no es el banco de Alemania, no es el banco de Francia, es el Banco de la Unión Europea. Lo mismo el Parlamento Europeo, la Corte de Justicia Europea, son organismos que tienen una fuerza de gobierno, de alguna manera, para los países que integran la Unión Económica, que ellos mismos decidieron crear para que sea superior y los gobierne. Este proceso de integración es de una enorme profundidad, es lo más integrado que pueden estar los países desde el momento que alguien inventó la integración, digamos. Capaz que en 50 años aparece otra integración y bueno, y la mejora, no sé, no sabemos. Nosotros podemos estar años debatiendo si es bueno, si es malo, si en realidad los mejoró, los empeoró. Hay muchos europeos que dicen que, o sea, sin duda no es lo mismo, porque los países tienen las ventajas o las características que tiene cada país individualmente. No es que desaparecen, se integran. Y obviamente sigue habiendo una diferencia entre vivir en Francia o en Alemania y vivir en Polonia o en Ucrania, digamos. O sea, siguen habiendo diferencias desde lo económico y demás cuestiones, o en Hungría, digamos. ¿Se entiende? Que este bloque, bueno, hasta lo que se conoce, el más integrado. Pasó muchas tormentas. Ustedes saben que Inglaterra salió del famoso Brexit, en la salida de la Unión Europea. Decidió un país abandonar
el proceso de integración, abandonar la Unión. Ha tenido muchas tormentas. Cuando fue la crisis de Grecia, de los países que tuvieron enormes crisis, la más representativa por ahí fue la de Grecia, también Portugal, la pasaron mal en un momento. Se dudó ahí si en realidad el esquema de integración con tantas asimetrías, se llama, de los países entre sí, de las diferencias económicas y de ingreso y de demás cuestiones, era conveniente seguir en este esquema. Bueno, pasó todas esas tormentas todavía. Y lo que por ahí tiene la Unión Económica es un tema que, si bien cada país tiene una característica muy rica de lo cultural, el europeo, lo loco es que se siente europeo, digamos. Pueden tener diferencias entre sí por ahí, yo tengo un amigo, italiano, que él es licenciado en Relaciones Internacionales, y por ahí cuando vivió mucho tiempo en Argentina, en África, en proyectos de ONG internacionales, y yo siempre lo invitaba cuando dábamos esta materia para que él explique los procesos de integración. Entonces te lo explicaba un europeo, digamos, aparte desde su visión. Él era italiano del norte de Italia, una zona que se llama Bolzano, allá muy al lado de Austria, muy desarrollada esa zona. Y él decía que lo peor que se puede pensar es que un europeo que es lo mismo un italiano que un alemán, que es lo mismo un austríaco que un español. Entonces eran absolutamente diferentes. Decía él, es como pensar que ustedes, Argentina y Brasil, son iguales, y no, son muy diferentes. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros es como que ellos tienen la idea de que los problemas los resuelven entre ellos, pero cuando hay que trabajar hacia afuera, ellos son un bloque, o sea, la postura, el bloque, el acuerdo con la Unión Europea, entonces ellos son europeos. Después hacia adentro, mantienen por supuesto sus individualidades de alguna manera, pero es un proceso súper interesante. Esto es, o sea, a mí me puede interesar, que soy licenciada en Comercio Internacional, le va a interesar mucho más al que es licenciado en Relaciones Internacionales, y le va a interesar mucho menos al que está estudiando periodismo o marketing. Entonces, me freno acá nomás con esto. Yo lo que quiero es que ustedes comprendan que existen distintos niveles de integración que tienen distinto tipo de profundidad, que significa que el compromiso de los países que integran va a ser distinto de acuerdo al nivel que cada país eligió, y que nosotros formamos parte de un proceso de integración, de un tipo de integración que se denomina mercado común y tiene las características que les conté. Estamos acá, disculpen la demora, lo que pasa es que le estaba pasando las imágenes, revisando Miren, les pasé los puntos que vamos a trabajar para hacer el trabajo práctico / parcial, que es lo que tenemos que hacer ahora. Por eso le pasé solamente esos capítulos. Yo tengo un escaneado del libro, pero está muy feo, o sea, es muy mala la imagen porque es una fotocopia que la entregamos a los chicos. Así que por eso agarré y le saqué lo más resumido posible de los temas dados. Por eso le pasé 3 o 4 imágenes de cada que corresponden a cada uno de los temas y le describí. Así que lamentablemente el libro no está completo en internet, ahí se pueden bajar por partes. Entonces yo les recomiendo que trabajen con ese material, más lo que anotaron en clase, lo que estuvimos hablando, y las presentaciones de PowerPoint como guía. Bueno, miren, yo les propongo que cortemos nomás ahora la clase, nosotros vamos a seguir. Hay gente que me está escribiendo, me está pasando... claro. Me están mandando WhatsApp, yo le estoy pasando el link para que se sumen al grupo. Evidentemente el sistema de correo de UCE no anda bien o tiene correos desactualizados usted, porque yo le mandé al listado a 46 personas, le mandé un mail
Denme un segundito, chicos, o sea, porque estoy en la clase, me están escribiendo que le pase el material, ya les paso, o sea, terminamos de hablar y les terminamos de pasar porque la gente que se está sumando ahora al grupo, obviamente no vio el encadenado de mail ni de material anterior. Denme 5 minutos. Termino la idea acá para no estar a media acá y ni dejar de responderle, o sea, no le voy a responder por 5 minutos, pero es por eso, ya les vamos a pasar a los que se sumaron después, por favor. Aguántenme 5 minutos. Que Gianluca o yo les volvemos a poner todo el material a los que se van sumando. Les digo, yo les mandé un correo a las 46 personas que me aparecen en el listado de alumnos y muchos me dijeron que no lo recibieron. Entonces, nosotros vamos a ir por orden alfabético, por el listado de orden alfabético de los apellidos. Vamos a armar los grupos para las actividades prácticas. No tenemos otra manera de hacerlo que por orden alfabético. Así que les vamos a ir pasando, vamos a cerciorarnos de que a cada uno le mandemos a los correos que tienen, buscarlos en el grupo y pasarlos por si alguno no recibe el mail, pero lo vamos a hacer ahora, entre que terminamos la clase. Por supuesto que le va a llegar primero al que tiene el apellido con la letra A y le va a llegar último al que tiene el apellido de Z, pero por favor tengan paciencia que le vamos a pasar a todos. Evidentemente el sistema no funciona porque mucha gente me dijo que no recibió el mail del sistema Adobe. Bueno, eso por un lado. Lo otro, vamos a poner una fecha de entrega del parcial ya les digo la fecha. Estamos el viernes 11, del jueves 17. Jueves 17, 12 horas. Jueves 17 del 9, 12 horas AM. ¿Sabes? 12. Por las dudas, claro. Va a ser la fecha límite de entrega de los parciales. ¿Por qué el jueves a esa hora? Porque entonces nosotros con el profe, con Gianluca, tenemos el jueves a la tarde, el viernes por la mañana, para terminar de corregirle. Al grupo le vamos a ir pasando la nota el viernes en la próxima clase. Por favor, no nos pidan si nos mandaron el jueves al mediodía, el viernes a la mañana la nota, porque no la vamos a tener, les aclaro esto también. La vamos a pasar el viernes, se la vamos a pasar durante la clase o después de la clase, pero el momento de entrega va a ser a partir de las 19 horas. Aclaramos esto también porque nos van a preguntar y no la vamos a tener el viernes a la mañana porque son muchos, ya les aclaro. ¿Está? Los grupos van a ser de 4 personas, nosotros lo vamos a armar con la lista que tenemos. Lamentablemente no lo podemos hacer de otra manera porque no es un curso donde ustedes se agrupan y eligen con quién hacerlo. Así que se los vamos a mandar, ustedes van a tener los contactos y bueno, ustedes, es una manera de adaptarnos a este tiempo también, que ustedes interactúen con el compañero por más que, bueno, que quizás no lo conocen. Sí vamos a tratar de mantener dentro del orden y apellido, por supuesto, dentro del orden alfabético, vamos a mantener las carreras, o sea que la gente de las mismas carreras pueda trabajar juntas. Que medianamente todos se conocen, pero es la única manera que tenemos para trabajar, chicos, porque es muy complicado así. Así que la pregunta es, 4 integrantes. Excepto que una persona quede sola y vamos a tener un grupo de 5 o un grupo de 3. Pero bueno. Yo les voy a armar los grupos en función, les vamos a armar los grupos en función de las carreras, pero por orden alfabético. O sea, todos los de marketing van a tener los que tienen apellido A y B, los 4 primeros, nosotros le vamos a ir pasando, esa información de quiénes son sus compañeros, digamos. ¿Está? Nos ponemos a trabajar en el envío ahora con Gianluca.
Bueno. Entonces, se lo entregamos hoy, lo reciben, lo trabajan hasta el 17, hasta el mediodía, nos lo envían, nosotros lo corregimos por la tarde, o sea, del mediodía hasta el viernes a partir de las 19 horas le vamos haciendo la entrega de las notas. Quedamos así entonces. Bueno. Sí, van a recibir el material, las consignas y el listado de los integrantes del grupo. Por supuesto, no van a tener que adivinar, digamos. Se los vamos a mandar a las 4 personas o por los 2 medios, si tenemos el WhatsApp y si tenemos el correo, a los 4 integrantes del grupo un tema. Grupo 2 otro tema, grupo 3 otro tema. Bueno, quedamos así, chicos. Esto es una nueva adaptación. La verdad que también el tema de la modalidad de examen y demás es toda una adaptación para todos, así que, bueno. Sí, hasta el jueves al mediodía. Bueno, chicos, quedamos así. Buen fin de...